¿Cuál es tu Profe, punto? puede ser de pronto con lo de un ejemplo de ecuaciones lineales. ¿Pero qué cosa? Es que estaba tratando de hacer el punto 2 y llegué como a una ¿Y parte donde cuál es el punto 2, Carlos? es x por y sobre dx Ajá. menos 4y Ujú. igual Ajá. a x a la 6 por e a la x. Y a la X, ok. ¿Y cuál es tu problema? Pues no sé si despejé bien el factor integrante, el p ¿Qué es de lo x. primero que tienes que hacer, Carlos, ahí? Pues despejar la de y sobre dx. Ok, entonces, ¿cómo te queda? Ahí me quedó de y sobre dx Ajá, menos 4y sobre x ajá, igual a x a la 5 ajá. por e a la x. ¿Cuál es tu factor integrante, Carlos? Pues yo creería que es menos 4 sobre x. Menos 4 sobre X, no. E a la menos 4 Ah, por la sí, sí. integral de 1 sobre X por dx, Sí, ¿cierto? yo pensé que estaba preguntando era por el p de x. Ah, no, sí, el P de X es esto. El P de X es menos 4 sobre X, listo. Está bien. ¿Y cuánto te dio el factor integrante entonces? Ahí me dio e a la menos 4 el logaritmo natural de x. Y ya, lo dejaste así. Sí, pues no sé, ahí de pronto fue que empecé a hacerlo mal. Pero Hay es que que, Carlos, despejarlo entonces mejor. ahí estamos todavía con el problema que has tenido siempre. Y es que recuerda que esto es menos 4 por logaritmo natural de X y que esto es lo mismo que tener a E a la logaritmo natural de X a la menos 4 y que eso es lo mismo, que esto es lo mismo que tener a X a la menos 4. Entonces, nuestro factor integrante acaba de ser este. Ese es nuestro factor integrante. Ah, profe, sí, se simplifica mucho lo que me dio, porque aquí Ah, me dio bueno, una listo. cosa Entonces ahí, larguísima ahí por es donde partes. está el problema, ahí es donde está el problema, porque mira que entonces a lo último nos va a quedar el diferencial de el factor integrante, en este caso que es x a la menos 4, por y por x por e a la x. Mira que eso simplifica un montón la solución. Listo. Entonces ya tú lo terminas, listo. Pero Carlos, no se te olvide nunca, o sea, ahí es donde tienes que mejorar la cosa porque e a la una constante por el logaritmo natural de x es lo mismo que tener a e a la logaritmo natural de x a la a. Y esto a su vez va a ser igual a x a la a. Eso es como algo que tienes que recordar siempre allí. Listo, estamos ahí. Profe, sí, un momento es que estoy apuntando esta propiedad de acá. Ujú. Listo. Los Profe, demás, ¿cómo listo, esta era están? como ¿Están la bien? duda. Sí. Ok. Bueno, entonces, en la clase pasada trabajamos hasta hacer qué, yo no me acuerdo. Nosotros hicimos la parte de cuando no eran exactas, o sí las hicimos. Sí, eso sí lo hicimos. Yo recuerdo. Alguien me decía que no había montado la clase. Sí, se me olvidó montarla, pero yo se las monto. Ah, sí, sí lo hicimos. Sí, me acuerdo que sí lo hicimos. Entonces, ¿qué hace falta? Pues hacen falta un par de cosas que yo creo que el tiempo pues no nos va a dar, pero que en algún momento pues lo podemos repasar la otra semana, no importa, porque al fin y al cabo pues, la otra semana pues es la semana del examen, entonces lo podemos repasar y entonces ustedes ya podrían allí como tener todo el repaso que necesitábamos. Entonces, en esta clase les voy a hablar de esto, de la sustitución. Listo. ¿Qué pasa, muchachos? Miren, a nosotros cuando nos enseñaron cálculo integral, a nosotros nos dieron unas funciones elementales. Casi siempre las funciones elementales son funciones que son o polinomios, listo, los polinomios, bueno, y en los polinomios lo que nos enseñaron en verdad fue qué pasa con esta función, con el x a la n.
esa función nos enseñaron esta función, nos enseñaron esta función, de pronto esta. Son funciones elementales, ¿cierto? Me hace falta una, esta, y de pronto esta. Listo. Son como funciones elementales. Y entonces en el cálculo, cuando nos enseñan las funciones elementales, eso nos enseñan a derivar sobre ellas, sobre esas funciones elementales, o nos enseñan a integrar sobre esas funciones elementales. Después, ¿en qué se basa cada uno de los cursos? Si fueran diferencial, pues en qué pasa con variantes en donde yo no encuentro estas funciones elementales. Por ejemplo, ustedes dirían, no, es que la tangente también es una función elemental. No, la tangente no es una función elemental porque se construye a partir del seno y el coseno. Entonces, para usted encontrar la derivada de la tangente, pues lo que tiene que hacer, en cierto sentido, es ponerlo en términos del seno y el coseno, y hay unas fórmulas allí. En ese caso, pues la del cociente que nos ayuda a sacar la derivada de la tangente. Listo, entonces uno aprende esas funciones elementales y después lo que los profesores hacen o lo que los profesores hacemos es que enseñamos como metodologías o algoritmos o cosas que nos lleven de una parte que nos den donde yo no encuentro esas funciones elementales, cómo llegar a ellas por una sustitución o por algún método y ya, entonces ya uno aplica lo que aprendió. Nosotros entonces ya sabemos hacer sustitución, ya sabemos hacer ecuaciones de primer orden y ya sabemos hacer, a solucionar ecuaciones que sean exactas, y si no son exactas, pues podríamos llevarla a una que sea exacta. Listo. Pero también vienen otro tipo de ecuaciones. Esos tipos de ecuaciones son, por un lado, las homogéneas, que en cierto sentido, cuando nos las pintan, nos las van a pintar muy parecido a lo que uno veía cuando uno tenía una ecuación exacta. Listo. Entonces uno se la pintan de esta manera. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nos están hablando de homogéneas, ya no nos están dando el mismo significado de cuando estábamos hablando de exactas, porque se va a suponer que yo voy a ir a verificar, bueno, yo voy a ir a tomar el m de xy y el n de xy, voy a verificar si se cumple lo de que sean exactas. Si no son exactas, pues voy a tratar de llevarlo a una exacta por el factor integrante. Y si eso no me funciona, entonces, ¿qué hago? Pues entonces hay metodologías o hay algoritmos que nos enseñan a hacer eso. Listo, entonces ahí ahorita hablamos de las homogéneas. Otro método de sustitución son las de Bernoulli. Listo, que en este caso es más fácil encontrarlas como si fuera una ecuación de primer orden. O sea, nos la presentan más bien es así. Pero ¿qué tiene? O sea, ahí sería una ecuación de primer orden. Pero si no, ¿qué es lo que cambia la Bernoulli con esto? Y es que por acá va a haber un y que va a estar elevado a algún valor. Pongámosle alfa. Listo. Y miren que ahí, entonces, aquí aparece un elemento que no es lineal, y ese elemento que no es lineal, pues es el que daña la ecuación un poquito. Y eso es lo que vamos a aprender entonces a hacer para que al fin y al cabo nos quede una ecuación lineal para resolver. En la homogénea casi siempre vamos a llegar a una ecuación que nos va a quedar separable. Entonces, ¿cómo llevarla a esa ecuación separable? Aquí, ¿cómo llevarla a esa ecuación lineal? Y el tercer método que les enseñé fue con eh, eh, ecuaciones lineales. Pues, pero ya les explico. Una ecuación lineal. Y es que cuando no la pintan, no la van a pintar así. De y de x va a ser igual a una a por x más un b por y más un c. O sea que va a estar más o menos de esa forma, pero miren que acá nos están pintando como una función que va a venir de una forma lineal, y esa forma lineal, pues entonces cómo eliminarla o cómo cambiarla para que se suponga que sea mucho más fácil de hacer la ecuación sin tener que aplicar las ecuaciones de primer orden, porque eso pues tiene pues, su complique con lo del PDX y esas cosas. Entonces, a uno le enseñan siempre en cálculo diferencial lo esencial, y después le enseñan a uno un montón de metodologías para uno llegar
casi siempre a resolverlas por esas ecuaciones que ya tenemos. Entonces, así lo hicieron con integral. En integral a ustedes les enseñaron las integrales de estas funciones elementales que están acá. Y después, entonces, el profesor les empezó a explicar cómo eran las integrales por sustitución, cómo eran las integrales por partes, cómo eran las integrales por potencias trigonométricas, cómo eran las integrales por sustituciones trigonométricas, cómo eran las integrales por fracciones parciales. Y de ahí para allá, pues un mundo se abre de pasarlas a polares, por decir, o si no se pueden hacer por integrales, por integrales, por métodos que nosotros podamos hacer así fáciles, sino que las tengamos que llevar, por ejemplo, a una serie, entonces llevarla a una serie y calcular una aproximación, o muchas veces hasta cambiar de espacio donde uno está trabajando, porque uno casi siempre trabaja en R, pero muchas veces uno puede ir al espacio de los números complejos, y en los números complejos pues hay metodologías también para encontrar integrales que tienen solución sobre los números reales. Entonces, pues no necesariamente uno tiene que trabajar todo dentro del mismo espacio. Y hay muchas formas, hay hasta métricas diferentes para resolver integrales, pero imaginen en el mundo tan grande en el que estamos entrando. Entonces, a nosotros lo que nos enseñan es, como vea, esta es la forma fácil de hacer las cosas, ustedes después van a tratar de resolver esto o llevar todo a estas metodologías que están allí o a esas formas de resolver la solución, de encontrar las soluciones. En algún momento, pues en este curso nada más nos basamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, pero si ustedes en algún momento tienen que resolver una ecuación diferencial que no sea ordinaria, o sea, una ecuación diferencial que sea parcial, ustedes van a ver que las dos metodologías, los dos algoritmos que les enseñé, tanto el de sustitución como el de sustitución, no, el de separables como el de lineales, eso también se aplica, pero hay que tomar valores allí para cuando la y es la variable o cuando la x es la variable. Listo, entonces vamos a hablar de homogéneas. ¿Ustedes se acuerdan de qué es una función homogénea? Función, no estoy hablando de ecuación, porque lo que estoy pintando allá es una ecuación. Lo que estoy pintando es que m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Listo. Y eso es una ecuación. Pero cuando yo les hablo de función, les trato de decir es que yo tengo una función por acá y yo necesito saber si ella es homogénea. Y para saber si es homogénea, una ecuación es homogénea o una función es homogénea, si cumple lo siguiente. Si yo cuando evalúo con un parámetro cualquiera, poniéndole ese parámetro o multiplicando ese parámetro por cualquier valor de la función, pues entonces esto se puede sacar como un factor común y elevarlo a la alfa y que nos quede la función acá otra vez. ¿Listo? Entonces, para que la función sea homogénea de grado alfa, se tiene que satisfacer esto que está acá. O sea que cuando yo evalúe eso, yo puedo sacar como un factor común de los factores que están allí, el t de alfa, y ese t de alfa me va a quedar multiplicado por la función original. Me explico. Si yo tuviera la función f de xy es igual a 4x por y más y al cuadrado, esta función es homogénea dado que f de tx por t de y va a ser igual a 4. Miren que todo lo que tenga x lo voy a cambiar por t de x, todo lo que tenga y lo voy a cambiar por t de y, y entonces esto me va a quedar 4 por t de x más por t de y sumado con t de y al cuadrado. Listo, entonces ahí hacemos multiplicaciones, elevamos al cuadrado, esto va a ser 4 por t al cuadrado, recuerden que el orden de los factores no altera el producto, por t de xy, más t al cuadrado por y al cuadrado. Listo, propiedad distributiva para el exponente, ahí está. Allí hay un factor común, nada más voy a sacar el de la t, y esto me va a quedar por 4xy más y al cuadrado. Y noten que esta es la función original, o sea que en este caso, esta función sería homogénea de grado 2. ¿Listo? Entonces ahí tengo una función de grado 2.
Entonces, siempre que esto se cumpla, la función es homogénea. ¿Cuándo no se cumple? ¿Cuándo no se cumple? Pues miren que yo podría hacer esto, tener es una función f de x, y, donde por acá tengo a 3x más 4y y por acá le pongo un 5x por y. ¿Listo? Entonces aquí no se cumple porque miren que cuando yo haga el reemplazo de t de x por t de y, t de x por t de x y y por t de y, esto va a ser igual a 3 por t de x más 4 por t de y más 5 por t de x por t de y. Esto va a ser igual a 3tx más 4ty más 5t al cuadrado por x por y. Allí hay un factor común para la t, no hay ningún problema. Lo saco, es el t, una sola t porque no tengo las dos. Y entonces esto me va a quedar 3x más 4y más 5txy. Pregunta, ¿esta función es f de xy? Como pregunta, ¿es o no es? Profe, no lo es. No lo es. Entonces, como no lo es, porque tiene esta t acá, como no lo es, pues esto no es homogénea. Listo. Miren que saqué la t, miren que yo saqué una t allí, pero como no me queda la función acá, pues entonces no cumple la propiedad, y como no cumple la propiedad, pues entonces no es homogénea. Listo, porque me tiene que quedar exactamente el f de xy. Listo. Entonces, eso es lo que significa que una función sea homogénea. Profe, Ahora, dímelo. de pronto me puede mostrar con más detalle esta multiplicación que hizo con t de x por t de y. No veo de dónde sale esa solución. ¿Cómo así, Carlos, hombre? No, no lo veo, ¿Cuánto es pues t por t? de cuadrado. Ah, bueno, listo. ¿Y entonces qué Y los pasa? otros, ¿Y el orden de los factores altera el producto? 2 por 5 es lo mismo que 5 por 2, ¿o no? sí. Listo, entonces no te tengo Ahí que explicar entonces nada. sacó el factor común de 5 y ya. No hizo pues ¿Cómo? la multiplicación larga. ¿Y por qué multiplicación larga si estoy multiplicando a dos términos que no tienen ninguna suma? ¿Por qué multiplicación larga? No sé, Parce, Carlitos. simplemente al inicio multiplicó, ¿sí o no? Y ya después lo único que hizo fue sacar factor común t y ya. Eso fue lo único que hizo el profe ahí. No te Y entiendo, solo Carlos, eso. de verdad. No te entiendo. Bueno, entonces, cuando m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0, es una ecuación homogénea. Pues es homogénea, o sea, esta ecuación es homogénea si y solo si m de xy y n de xy son funciones homogéneas del mismo grado. Tienen que ser del mismo grado, o sea, miren que yo estoy diciendo que esta y esta tienen que ser homogéneas, o sea, ellas deben de cumplir la homogeneidad y además tienen que cumplir que sean del mismo grado. La cosa es que, pues hacer esto entonces significaría que yo tendría que tomar el m de xy, hacerle todo el proceso que acabé de hacer arriba, tomar el n de xy, hacer todo el proceso que está arriba, pero para evitar todo esto, pues ustedes pueden aplicar lo siguiente, miren. Yo sin hacer la multiplicación esa, no sé si esta fue la primera que puse allá arriba, pero muy parecida. Yo para hacer eso de allá, miren que esto en cierto sentido es un polinomio, esto es un polinomio en dos variables. ¿Sí? Eso es un polinomio en dos variables. Las dos variables son x y y, ¿cierto? Es un polinomio. ¿Cuál es el grado de ese polinomio? ¿Cómo uno determina el grado de un polinomio cuando tengo varias variables? ¿Ustedes se acuerdan de eso o no? Profe, no es el grado mayor de alguno de los De componentes. los términos, sí, es el grado mayor
Pero si tengo varias variables, entonces, ¿cómo determino cuál es el grado? O sea, si yo tuviera, porque eso está muy fácil, pero si yo tuviera f de x, y es igual a 5x a la 2y más 7x al cuadrado más 4x a la 5. ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Cómo lo Se determino? suman los exponentes de cada término para saber su grado, pues el grado Nice. de los términos. Nice, muy bien. Claro, se suman los exponentes de cada una de las variables y ahí se determina el grado del término. O sea, en este caso, pues las variables, la variable x tiene un grado 2 y la variable y tiene un grado 1, o sea que esta es de grado 3. Esta, pues solo está x, es de grado 2, pues es de grado 2. Y esta, solo está x, es de grado 5, pues es de grado 5. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Pues es de grado 5. Ese es el mayor. Listo. Entonces, se conserva lo que tenemos en una sola variable, pero en este caso hay que sumar lo que pasa con cada uno de los términos. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es el grado de este polinomio? Este polinomio es de grado ¿qué? El del f de x, y que tengo acá es 2. 2. Listo. Y miren que cada uno de los términos, es de grado 2. Este tiene grado 2 y este tiene grado 2. Entonces, como cada término tiene el mismo grado, pues entonces ella va a ser homogénea de grado, el grado que tenga aquí. Entonces, yo no me tengo que poner a hacer eso. Yo lo único que tengo que ir a mirar es cada término y en cada término sumar los exponentes de las variables y si todas son iguales, pues ella es homogénea del grado que nos dé. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O me entienden eso o no? ¿Sí me entienden? Sí, profe, bien. Entonces, yo simplemente lo único que tengo que determinar es eso que les estoy contando. Listo, ya. Si yo hago eso, yo ya sé que la ecuación es homogénea o no. Entonces, voy a poner un ejemplo simple por acá de una ecuación homogénea. Se va a poner por decir 4xy más 5x al cuadrado por dx más 7 por y al cuadrado más 5 x al cuadrado para tener algo allí y esto por dy igual a 0. ¿Listo? ¿Es homogéneo o no? Sí, profe. Eso, hay que tener cuidado porque, bueno, lo que les decía ahorita, ¿qué pasaría si yo hubiera puesto acá 3? ¿La ecuación es homogénea o no? Profe, ya no. No, profe, Ya porque tienen no. que ser del mismo grado. Tienen que ser del mismo grado. Entonces, miren que esta función en cierto sentido sí es homogénea y es homogénea de grado 3. Y esta es homogénea de grado 2. Pero para que la ecuación sea homogénea, las dos tienen que tener el mismo grado. ¿Listo? Entonces, corrijamos esto acá de grado 2, pues como para que veamos eso y esto quede como claro. Muchachos, ayer alguien en el otro curso me hacía una pregunta bien interesante. Y la pregunta era que, bueno, listo, usted me la está pintando como una homogénea. ¿Será que yo no puedo pasar eso a una ecuación o eso no puede ser una ecuación exacta? Ah, sí, podría ser exacta. Y si ustedes pueden llevar eso a que eso sea una ecuación lineal, pues también. O sea, lo que ustedes tienen que tener acá es como la astucia de resolver el problema. A mí me pintan eso. A mí en un examen yo no sé qué es lo que va a venir. Entonces ahí me pintan eso. Yo ya tengo eso allí. ¿Qué va a pasar con ella? Que yo tengo que buscar el método o la forma de resolver esto. Y entonces la forma de resolver esto, usted ya se lo ingenia. ¿Cómo hago pues para resolver esto? Pues yo se lo estoy pintando como una homogénea, pero si ustedes quieren ir a mirar si eso es exacto o no, pues hágale. Listo, no hay ningún problema. Vamos a verificar si eso es exacto. Entonces, es exacto. Entonces, uno llega y dice el dm de y es igual a 4x, el dn de y, dn de y, de x, perdón, es igual a 10x. No es exacta. Listo. No es exacta. Estamos claros con eso, que no es exacta, ¿cierto que no? No es exacta, entonces, bueno, entonces podemos buscar el factor integrante. A ver si la puedo convertir en exacta. Listo. Entonces el m de y menos el n de x, lo que hacíamos la clase pasada es igual a n. Esto me va a dar menos
menos 6x, aquí haciéndolo por encima, sobre 7y al cuadrado más 5x al cuadrado. Eso no se puede despejar solo en términos de x, entonces lo hacemos por el otro lado, el n de x menos el m de y sobre m va a ser igual a ¿quién? Pues a 6x sobre 4xy más x al cuadrado. No lo puedo tampoco poner solo en términos de y. Entonces no me sirve. O sea que esta ecuación no la puedo llevar a una forma que sea una exacta. Entonces, si no es así, pues, yo podría empezar a jugar con ella, a decir, bueno, no es que yo no me acuerdo de las homogéneas, entonces tengo que inventarme algo para ver qué hago. Entonces, digamos que yo hago que de y de x, despejando el valor de y de x, eso como por separación, Sofi, de y de x va a ser igual a ¿quién? Pues como si estuviéramos despejando todo esto en términos de y de x, esto me va a quedar menos 4xy más 5x a la 2 y acá abajo me va a quedar pues 7y al cuadrado más 5x a la 2. No sé, yo veo eso como muy complicado porque pues separar eso allí está difícil. Si les da, muchachos, si se puede separar, se separa y listo, y se hace por separación. Listo, no hay ningún problema. Si ustedes pueden llevar eso a una lineal, pues bacano y se hace por la lineal. Listo. Miren que eso son formas de uno como, voy a tratarlo de hacer por acá, voy a tratarlo de hacer por acá. Listo. Pero esto que acaba de poner acá, pues no se puede hacer por otro lado. Entonces, como no se puede hacer por otro lado, pues como lo único que tengo es homogéneas. Y entonces yo ya sé que la ecuación es homogénea porque ya lo discutimos, ya discutimos esa parte, que era homogénea. Esperen, yo miro algo acá. Sí se puede separar, Sofi, es que no sé, yo creo que no se puede por la y de abajo, por lo que quedaba abajo. Por eso creo que no se puede. Porque arriba sí se puede sacar un factor común, pero me va a quedar una X además allí. Entonces, y como me queda una suma, entonces creo que no es posible. Listo, entonces, no, es homogéneas. Y entonces, ¿cómo hacemos las homogéneas? Entonces, después de determinar si la función es homogénea o no, yo lo que tengo que hacer es una sustitución. Por eso es que estos métodos se llaman sustitución. ¿Y la sustitución cómo va a ser? Pues yo voy a tomar a u igual a y sobre x o cualquiera de los dos, muchachos, eso no importa. B es igual a x sobre y. Como ustedes lo quieran tomar, eso no importa. ¿Qué pasa? Que para qué hacemos esta sustitución. Esta sustitución la hacemos, miren que si ustedes despejan de esta primera la y, pues les va a quedar que y va a ser igual a u por x. O si despejan de la segunda la x, pues x les va a quedar igual a b por y. Esperen, yo escribo bien esa b porque parece una x. Les va a quedar b por y. Listo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Esta va a ser mi sustitución. Esta va a ser mi sustitución o esta va a ser mi sustitución. Una de las dos. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Listo. Una de las dos es la que van a sustituir. Si ustedes van a sustituir a y por u por x, pues entonces esta parte de acá les va a quedar solo en términos de x. Y esto de acá les va a quedar solo en términos de x. Listo. Bueno, y de u. De x y de u. Listo. Pero miren que la y desaparece. La y ya no está. Y como la y ya no está, pues este de y me está sobrando. Listo, ese de y me está sobrando. Entonces, como el de y me está sobrando, pues yo lo voy a quitar. Listo. Ese de y lo voy a quitar y para quitarlo, pues ese de y, para quitarlo, pues hago la derivada de y. Y la derivada de y va a ser ¿qué? Pues la derivada del producto de estos dos, porque u depende de x también. Entonces, como lo tengo que hacer de esa manera, pues esto va a ser u por dx más x por du. Y miren que esto solo depende de x y y, de x y u. Listo. Entonces hago la sustitución de esa forma. Y si lo hiciera por este lado, pues es el de x el que me va a quedar como b por dy más y por db. Y listo. Y entonces ahí ya vamos a obtener algo que solo depende de
de B y de U y de X o de Y y de V. Listo. Entonces ustedes van a decir, bueno, ¿por dónde la hago? ¿Por la U o por la B? No importa, muchachos. Eso al fin y al cabo no va a importar porque al fin y al cabo miren que es acordarnos de que va una sobre la otra y es despejarla y listo. Listo. Que después la integral que nos quede no sabemos cómo va a ser. Sí, pero uno tiene que arrancar por algún lado para hacer esto que está acá. Entonces, yo voy a hacer la sustitución por el primer método que tengo acá, de la ecuación que tengo arriba, ¿listo? Entonces voy a utilizar estas dos que están acá para solucionar esa ecuación. Entonces, ¿esto cómo me va a quedar? Me va a quedar 4 por X por U por X. Miren que estoy sustituyendo más 5 por X al cuadrado. Recuerden que lo que estoy cambiando es la Y. Entonces, esto todo queda en términos de U y de X, ¿sí lo ven? Más 7 veces la Y, pero la Y es igual a U al cuadrado por X al cuadrado, en este caso porque está elevado al cuadrado, más 5 veces X al cuadrado, y todo esto por el de B, por el de Y. Y de Y es igual a ¿quién? Pues a U por dx más, más X por du. ¿Listo? Y esto igual a 0. Entonces miren que ya todo me quedó en términos de X y de U. ¿Esto para qué lo estamos haciendo? Porque simplemente ahí, al hacer ese cambio, ustedes van a ver que vamos a poder separar variables acá. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces esto va a ser igual a 4 U por X al cuadrado, todo esto por dx, más 5X al cuadrado, todo esto por dx, estoy aplicando propiedad distributiva, más 7U a la 3, U a la 3, por X al cuadrado por dx, estoy multiplicando a esta por esta, después voy a multiplicar a esta por esta, miren que es pura matemática simple ahí, pues 5U por X al cuadrado por dx, más 7U al cuadrado por X a la 3 por du, esto sigue, Profe, dímelo. es que me perdí, no antes de que usted hiciera la multiplicación, sino cómo llegó usted a esa ecuación, pues la del 4x ux. Me Ah, perdí ahí estoy, un momentico y no sé cómo llegó ahí. ¿para qué te fuiste? No, mentiras. Recuerda que estoy reemplazando acá en la ecuación original. La ecuación original es esta que está acá. Entonces simplemente estoy cambiando la y por la sustitución que tengo acá. Ya. Listo, profe. Perdón, ¿Listo? gracias. Ok, listo. Ok, esperen que esto, me voy como para un ladito. Listo, entonces 4U, bueno, entonces estoy aplicando propiedad distributiva, esto por esto, esta por esta por esta. Voy bien, ¿cierto? Ahora ahora tengo algo malo, sí, a ver. No, esperen que yo tengo aquí un error en algo. Listo. Esta por la primera, las U quedan a la 3, la X al cuadrado por dx. Listo, ahí no hay ningún problema. Después sigue más 5X al cuadrado por U por dx. Estoy multiplicando esta por esta. Ahora sí, más 7U al cuadrado por X a la 3 por du más 5X a la 3 por du. Listo. Y noten que allí nos quedan unos multiplicados por du y otros multiplicados por dx. Entonces yo voy a juntar todo lo que tiene la x y todo lo que tiene la u. Lo voy a juntar en una sola parte. Listo. Entonces vamos a ver qué nos queda. Entonces lo que tiene la x, que son muchas cosas, lo que tiene la x, en este caso son 4ux al cuadrado. Pero eso se puede sumar. Esta con esta la puedo sumar. Si no estoy mal, me das 9x. 9u por x al cuadrado más 5x al cuadrado, que es esta de acá. O sea, ya sumé esta con esta. Esta la estoy sumando y esta tiene la u también. Entonces, más 7u al cuadrado por x al cuadrado. Y todo esto está multiplicado por dx. Y a esto le voy a sumar los que están multiplicados por du. Entonces esto va a ser 7u al cuadrado por x a la 3 más 5x a la 3 por du y esto es igual a 0. Aquí me faltó el igual a 0.
Listo. Miren que acá hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? X a la 2. Y eso se da porque la ecuación es homogénea. Si no, pues sería muy difícil sacar esos factores comunes de allí. Entonces esto va a ser igual a 9u más 5 más 7u a la 3. Solo en términos de u nos queda ese término por dx. Más, y acá igual, aquí nos va a quedar, miren que hay un factor común x a la 3, ¿por quién? Por 7u al cuadrado más 5. Y esto pues igual a, por du, igual a 0. Listo. Ya casi terminamos porque noten que esta ecuación va a ser separable. Vamos a pasar el primer término al otro lado. O sea que esto va a ser x a la 3 multiplicado por 7u al cuadrado. No sé si es mejor al revés. Bueno, no importa. No importa. Por du igual a menos x al cuadrado por 9u más 5 más 7 por u a la 3. Listo, por dx. Listo, entonces miren que es separable, miren que esto solo depende de u, que esto solo depende de u, que esto es x y que esto es x. Entonces, todo lo que tenga la x va para el lado derecho, todo lo que tenga la u va para el lado izquierdo. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual a 7u al cuadrado más 5 sobre 7u al cubo más 9 veces u más 5. Todo esto por du igual a menos x al cuadrado sobre x a la 3 por dx. Listo. Ojalá pudiéramos simplificar, pero no es posible. Entonces esto va a ser 7u al cuadrado más 5 sobre 7u a la 3 más 9 veces u más 5 por du es igual a 1 sobre x negativo por dx. Listo. Separables. Miren que ahí quedamos tanto en términos de u a un lado y tanto en términos de x al otro lado. Entonces, ¿cómo quedamos con eso? Pues ya lo único que nos hace falta es que integrar, hacer la integral de esto y hacer la integral de esto. Eso se deja de tarea para la casa. ¿Ustedes saben por qué estoy haciendo eso? Sí, ¿Saben profe, por qué? hay que hacer una integral ahí Es maluca. rara, ¿sí o no? No nos Esa hacen integral. los parciales, profe. No, así en los parciales no. Esa integral del lado izquierdo está brava. La de la derecha no me importa, pero la de la izquierda está brava. Pues me parece que está brava, no sé. No sé si de pronto hasta será fácil y yo no lo estoy viendo, pero no. Para mí no es fácil. Yo creo que no es fácil. Pues ahí hay que hacer una sustitución, pero sé como los valores no dan, entonces queda, como dicen en el chat, gas. ¿Será que sí toca partes? No, yo creo que más bien sustitución porque la de abajo es de grado 3 y la de arriba es de grado 2. Pues creo, pues, pero no sé. Entonces ahí, miren que uno puede, pero miren que, o sea, lo que les estoy mostrando en verdad es que uno hace la sustitución y que con la sustitución usted va a llegar a una separable y que esa separable que estamos tomando allí, pues se supone que nos va a arreglar lo que estamos tratando de hacer. Cuidado que cuando yo solucione, miren que si yo hago la solución de esto, lo que me va a quedar allí va a estar en términos de ¿qué? Va a estar en términos de u y de x. Y recuerden que se hizo una sustitución. O sea, cuando usted ya integre esto, cuando usted ya encuentre la integral de esto, usted al final tiene que llegar otra vez a decir, no, es que u es igual a y sobre x. Y reemplazar a esas u que le dieron allí por y por x, porque recuerde que la solución es en términos de x y de y. Listo, muchachos, estamos con eso. Sí, profe. La sustitución es por sustitución o la sustitución es por separable, Sofi. Ah, la sustitución de la sustitución, claro, sí, ya te entendí. Sí. Sí, es bien poderoso eso, Juan, es muy poderoso, porque al fin y al cabo, pues lo que nos hace es llevarnos allá de una vez, o sea, nos lleva una separable
fácilmente. ¿Será que podemos encontrar aquí inventándonos algo fácil? Voy a intentar. Voy a ponerla así. X por y más y al cuadrado por dx más 5x al cuadrado por dy igual a 0. Listo. ¿Será que esta nos sale fácil? Es homogénea, ¿cierto que sí? Esperemos que nos salga fácil. Esa es homogénea, ¿cierto que sí, muchachos? Sí, sí, profe, el m de x y el n de x comparten el mismo grado. Sí, el mismo grado, listo. Entonces, vamos a hacer que u es igual a y por x. Uno siempre, pues como que intenta hacer siempre el y sobre x. Y entonces el de u, bueno, el y va a ser igual, perdón, a u por x. Y el de y, déjeme, yo le cambio a esto un signo acá, simplemente por jugar con eso. Listo. Pues porque siempre lo pongo como con más y vamos a poner un signo menos. Listo, entonces el de y va a ser igual, delicado que es, Sofi, no entiendo la palabra delicado ahí. U por dx más x por du. Listo, entonces vamos para allá. Entonces esto va a ser x por u por x más u al cuadrado por x al cuadrado. Todo esto multiplicado por dx menos 5 por x al cuadrado por u por dx más x por du igual a 0. ¿Sí? Sí, es que uno no sabe, aquí como eso es inventado, pues uno no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, hago la multiplicación. Miren que esto va a quedar x a la u, x al cuadrado por u por dx más u al cuadrado por x al cuadrado por dx menos 5x al cuadrado por u por dx menos 5 por x a la 3 por du. ¿Listo? Y esto es igual a 0. Todo lo de x lo agrupo. Todo lo de x lo agrupo. Entonces esto va a ser igual a x al cuadrado por u más u al cuadrado por x al cuadrado menos 5 por x al cuadrado por u. Esas dos las puedo sumar, ¿cierto? La primera con la tercera. El primer término con el tercero los puedo sumar. Porque tienen los mismos coeficientes. Entonces es igual a u al cuadrado por x al cuadrado menos 4x al cuadrado por u. Todo esto multiplicado por dx menos 5x al cubo por du igual a 0. ¿Listo? Pasos de ese menos 5 para el otro lado. Sí, pongámoslo así. 5x a la 3 por u, por du, perdón, es igual. Yo lo estoy pasando, pero lo estoy dejando al lado izquierdo. Pero yo lo estoy pasando, listo, para que entiendan que el signo va a quedar así como está. Y acá saco el factor común, que va a ser x a la 2, aunque también hay un factor común de una u, pero no, dejémoslo así. X a la 2 por u al cuadrado menos 4 por u y todo esto por dx. Listo, es separable. Miren la que ahí quedó separable. Esto va a ser igual a 1 sobre u al cuadrado menos 4 veces u. Si quieren dejan el 5 acá para que no tengamos que jugar con ese 5 al otro lado. Y esto por du. Y al otro lado me queda 1 sobre x por dx. La integral tampoco nos quedó tan fácil, pero sí es más fácil que la que teníamos ahorita. ¿Sí? Esa integral es fácil de hacer, pues. No es una cosa pues ahí para matarnos. Pues lo único que hay que hacer es que esto se factoriza. Y esto es igual a A por U por fracciones parciales, por B por U menos 4, que va a ser igual a
por u menos 4 más b por u. Todo esto sobre u por u menos 4. Esto se cancela con esto y nos queda que 5 va a ser igual a a por u menos 4 más b por u. Y cuando u vale 4, pues b vale 5 cuartos. Y cuando u vale 0, pues a vale menos 5 cuartos. Listo. Y entonces eso ya quedó muy fácil. Porque entonces la integral nos va a quedar es la integral de menos 5 cuartos de 1 sobre u más 5 cuartos de 1 sobre u menos 4 por du es igual a la integral de 1 sobre x por dx. Listo, entonces fácil, fácil. Esto va a ser igual a menos 5 cuartos del logaritmo natural de u más 5 cuartos del logaritmo natural de u menos 4 es igual al logaritmo natural de x más c. Y no sé, ahí se puede hacer magia, pero ¿hacemos magia o qué? Hagamos magia, pues. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A u a la menos 5 cuartos multiplicado por u menos 4 a la 5 cuartos, que es igual al logaritmo natural de x, más c, perdón, esto por logaritmo acá, así. El logaritmo del producto es igual al logaritmo de la suma. Y entonces eso es lo que estoy haciendo allí. Listo. Y entonces ahí tomamos a e. Ahí tomamos a e. Y entonces cuando tomamos a e, pues esto nos queda que u a la menos 5 cuartos por u menos 4 a la 5 cuartos es igual a c por x. ¿Sí? Esto es igual a u menos 4 sobre u, todo a la 5 cuartos es igual a c por x. Y bueno, ahí ya no sé. Si quieren reemplazamos, si quieren no sé. Entonces esto va a ser y sobre x menos 4. Profe, Dímelo, Carlos. Esto va a ser y. Dímelo, Carlos. después de que hizo esa factorización de los logaritmos naturales, ¿qué operación hizo para que quedara c por x? Ahí me perdí. Carlos. Carlitos, más de sacar canas, ¿oíste? Y yo bien calvo y con canas. Grave. Recuerda que ese a la c lo tomamos como c. Ah, pero es que esto aquí es un logaritmo. Entonces, esto va a quedar c por x. Listo. Estamos, Carlos. Eso lo hemos hecho 100 veces en esta clase. Esto a las 5 cuartos. Bueno, pongámoslo a las 4 quintos acá. Los maté, los estoy matando con todas estas operaciones que estoy haciendo acá. Yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí, yo sé que sí. Las x se cancelan, entonces esto me va a quedar y menos 4x sobre y es igual a c por x a la 4 quintos. Listo, ahí se ve más o menos bonito. Y esa es la solución. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿O hay alguna duda ahí? Profe, estamos. Muchachos, o sea, en cierto sentido, todo esto al final, pues es ya lo que salga de la separabilidad. Ya, eso ya salió de la separabilidad, ya uno encuentra ahí la solución. Pero lo importante del método es poder saber que la ecuación es homogénea y saber cómo se resuelve. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una ecuación homogénea, ¿cómo la vuelvo
¿Cómo la vuelvo separable? Ya lo otro se supone que yo ya lo sé hacer. ¿Estamos con eso? Sí. Pues eso es lo que tiene que quedar claro. Aquí ya la última parte, pues es algo que debemos de haber aprendido desde hace una semana y media atrás, desde el martes de la semana pasada que hicimos lo de separables. Listo, y eso es lo que hay que hacer allí. Entonces después vienen las Bernoulli. Y las Bernoulli, lo que pasa, otra vez, es un método de sustitución. Lo que pasa es que voy a tener una ecuación que es lineal, pero con una añadidura. ¿Listo? Y la añadidura que tengo es que el c de x que tengo acá va a estar multiplicado por y a la un valor. ¿Listo? Y ese valor no lo tenía en las de orden 1. Yo no tenía eso cuando yo tenía ecuaciones lineales de orden 1. Eso no lo tenía. Eso no lo tenía. Esa y me está sobrando. ¿Qué pasa? Que hay dos excepciones a esa regla que está allí. Y es que si el alfa es igual a 0, si el alfa es igual a 0, pues y a la alfa sería 1. Y entonces obtendría una de primer orden. ¿Cierto? Llegamos al caso anterior, o sea que si alfa es igual a 0, llegamos al caso anterior. Y si alfa es igual a 1, pues también es de primer orden. Lo único que cambia es el p de x. Y es porque, miren que si y fuera igual a 1, si alfa fuera igual a 1, pues entonces yo podría pasar esto para acá y se podría sacar como factor común la y y ahí encontraría el p de x. Listo, entonces en estos dos casos no se aplica Bernoulli. Cuando alfa es igual a 0 y cuando alfa es igual a 1 no se aplica Bernoulli. Listo, ahí no se aplica Bernoulli. Entonces, el Bernoulli se aplica para cualquier caso que sea diferente de 0 y que sea diferente de 1. Listo. Y bueno, ¿y entonces qué es lo que se aplica? Pues una sustitución. ¿Cuál va a ser esa sustitución? La sustitución siempre va a ser igual a esto, amor. Muchachos, es que amor. Ya me están llamando por allí la niña, entonces por eso. Entonces va a ser U es igual a Y a la 1 menos alfa. Me traicionó el subconsciente, muchachos. Va a ser eso. Siempre la sustitución va a ser eso. O sea que yo tengo que identificar quién es el Y, quién es el alfa, perdón. Si yo no identifico quién es el alfa, pues entonces no puedo hacer Bernoulli. Listo. Y esa va a ser la sustitución. Como el alfa es un valorcito, pues de nuevo, miren que yo lo que voy a cambiar es todo lo que tenga U, lo voy a cambiar por Y a la 1 menos alfa. Perdón, todo lo que tenga Y lo tengo que cambiar por quién, porque al fin y al cabo tengo que despejar a la y, lo tengo que cambiar por u a la 1 sobre 1 menos alfa. ¿Listo? Y como tengo que cambiar eso, esto va a quedar en términos de u, esto va a quedar en términos de u, pero miren que por acá hay un factorcito o un valorcito por acá que está multiplicado y que no lo tenemos en lo que estamos haciendo. Entonces, para cambiar esto allí, pues nosotros tendríamos que hacer la derivada de este valor que conseguí por acá. La U es una variable que depende también de X, entonces allí tendría que hacer una derivada implícita. Y esa derivada implícita pues me va a quedar en términos de U. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo donde tengamos que aplicar esta sustitución. Y la sustitución siempre va a ser de esta forma. ¿Listo? Entonces, algo fácil, algo simple para que lo hagamos al principio. Esto va a ser x por dx, perdón, por dy de x más, vámonos un 5 acá, por y es igual a quién? A x a la menos 3 por y a la 2. Listo, como para tener algo allí que sea diferente. Entonces miren que el alfa yo ya se lo estoy dando, aquí ya se los estoy dando. Listo, el alfa ya está allí. Muchachos, como esto se parece tanto a una ecuación lineal, nosotros tenemos que llevar esto a su forma canónica, primero que todo. Entonces esto me va a quedar 5 sobre x por y es igual
a x a la menos 4, ¿no? Por y a la 2. Listo. Entonces ya tenemos que el alfa es igual a 2. ¿Cuál es la sustitución, muchachos? ¿Qué les dije? La sustitución va a ser u es igual a y a la 1 menos 2. Eso fue lo que les dije acá arriba. Y entonces esto va a ser igual a y a la menos 1. Listo. Entonces miren que yo tuve de ahí que u es igual a 1 sobre y. ¿O no? Y entonces y va a ser igual a u a la menos 1. Entonces, lo que yo tengo de allí es que y es igual a u a la menos 1. Entonces, como tengo que reemplazar a la y por u a la menos 1, también tengo que cambiar o también tengo que sustituir al de y por dx, al de y de x, perdón. Entonces, tengo que derivar a esta función implícitamente con respecto a x. Entonces, esto va a ser de y de x es igual. ¿Cuál es la derivada de u a la menos 1? Pues va a ser igual a menos 1 por u a la menos 2 por la derivada la derivada interna que va a ser de u de x. ¿Listo? Y esa es la derivada, o ese es el de y de x. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a esta ecuación en su forma canónica, a esta que tengo acá, y lo reemplazo allí. ¿Listo? Entonces, al reemplazar, miren que el de y de x, o sea, este es el primero, esto es igual a menos u a la menos 2 por du de x. Le voy a sumar 5 sobre x por y. ¿Pero quién es y? Es u a la menos 1. Y esto va a ser igual a x a la menos 4 por u, perdón, por y a la 2. Pero y a la 2 es igual a tener a u a la menos 2. ¿Listo? Y esa es la sustitución. Yo lo único que hice fue cambiar todo lo que tenía y o todo lo que tenía de y, lo cambié por el de y de x y lo cambié por el y. Y entonces me quedó esta ecuación. ¿Qué gano con eso? Bueno, acabé de obtener otra ecuación allí que me quedó toda rara, pero esa ecuación que me quedó toda rara, yo la voy a volver a poner en su forma canónica. Y cuando yo la pongo en su forma canónica, miren lo que me va a quedar. Esto va a ser du de x. Va a ser du de x menos 5 sobre x, ahí eso no cambia. U a la menos 1 sobre u a la menos 2, que va a ser igual a menos x a la menos 4 por u a la menos 2 sobre u a la menos 2. Ahí me siguen, muchachos. Porque es ahí como todo raro. Más o menos. Usted cambia unos signos ahí, todo raro y no sé. Los demás, ¿me siguen? Sí, profe. Estamos. Esperen. Obviously, uy. Obviously. Faltó una O. Entonces lo que hice fue dividir todo. Yo dividí todo dividí todo por menos u a la menos 2. Por menos u a la menos 2 y por menos u a la menos 2. Eso fue lo que hice. Entonces, si dividí por eso, pues noten que estos dos se cancelan. Entonces, por eso me queda de u de x. Listo. El signo menos, recuerden que tener a 1 sobre menos a es lo mismo que tener a menos como valor o como signo principal de 1 sobre a. Listo, entonces eso fue lo que hice. Saqué ese menos, entonces por eso está el menos acá, ese menos de acá. 5 sobre x, que era lo que estaba ahí, y simplemente u a la menos 1 sobre u a la menos 2. Y acá hice lo mismo con el signo, lo puse allá adelante de x a la menos 4 por u a la menos 2 por u a la menos 2. Listo. El objetivo de la ecuación de Bernoulli, es que se cancelen estos de acá. Eso se tiene que cancelar. Y otra parte del objetivo de la ecuación de Bernoulli es que este término que está acá, ese que todavía no es sumado, este que está acá, nos quede ¿quién? Nos quede u. Miren que cuando yo subo ese,
Miren que yo tengo u a la menos 1, lo subo y si lo subo cambia el signo y entonces eso me va a quedar u. Entonces ahí me tiene que quedar u, porque yo lo que quiero es una ecuación lineal. Listo, entonces me quedó ese valor que está allí y entonces esto va a ser igual a menos x a la menos 4. Listo, y ya. Esa ecuación que tengo allí es lineal. ¿Qué cambió? Que ya no tengo el de y, sino que tengo es el de u. Pero es una ecuación lineal. ¿Quién es mi p de x allí? Y miren que aquí ya, yo ya hice el trabajo. Ya Bernoulli se acabó. Ya aquí Bernoulli se acabó. Yo aquí lo que voy a resolver es una ecuación de primer orden. Ya ahí la llevé a una ecuación de primer orden. Aquí ya lo que tengo es el p. ¿Quién es el p de x? P de x va a ser igual a menos 5 sobre x. ¿Quién es el factor integrante? ¿Quién es el factor integrante? ¿X a la qué? A la 5. A la menos 5, ¿no? Ese sería el factor integrante. Entonces, para resolver la ecuación lineal, esto va a ser de primer orden, perdón, va a ser d por dx, que multiplica ¿quién? Al factor integrante, que va a ser menos 5, por y, que va a ser igual a menos x a la menos 9. Y listo. Yo creo que ahí ya quedó algo muy simple. Ya quedó algo muy simple. Ah, perdón, aquí hay un error. Esto no es y, esto es u. ¿Sí? Porque mi variable dependiente acá es u. Entonces, ¿a quién va a ser igual esto? Pues esto va a ser igual a x a la menos 5 por u, que es igual a menos la integral de x a la menos 9 por dx. Que es lo mismo que tener a quién? A x a la menos 5 por u, que es igual a x a la menos 8 sobre 8 más c. Y listo, esto se acabó. Profe, faltó el negativo. No, no faltó, no faltó, no faltó. No faltó. Listo, entonces u es igual a 1/8 de x a la menos 3 más c por x a la 5. Y listo, esa es la solución para el u. Pero el u es igual a ¿quién? El u es igual a y a la menos 1. Entonces, y a la menos 1 va a ser igual a 1/8 de x a la menos 3 más c por x a la 5. Listo. Y ahí estaría. Esa es la solución. Pues ahí está de forma implícita otra vez, lo digo. ¿Listo? Estamos allí, muchachos. Sí, profe, bien. Miren que esta parte de acá, ya todo esto ya es primer orden. Listo, eso no es, ya, esto es lo de la clase, de hace 2 clases atrás. Listo. Aquí lo importante es que usted sepa llegar acá, llegar a la parte donde voy a resolver la lineal. Ahí es donde tengo que yo llegar, ahí es donde yo tengo que llegar. Pero reconociendo que la función es una Bernoulli o que la ecuación que tengo es una Bernoulli. Que esta ecuación de acá es Bernoulli y es Bernoulli porque esto de acá, esta y no tendría por qué estar. Porque esta y me lo saca de que sean de primer orden. Me deja de ser lineal. Esa y pues, prácticamente me la está sacando a una lineal. Pero yo como no tengo esa lineal, pues lo que estoy haciendo es tratándola de llevar a una lineal, convertirla en una lineal y ahí está. Miren, ahí está. Lo hice con la sustitución que hice. Miren, aquí está. Profe, porfa, sube un poquito para yo ver la sustitución de la U. Profe, listo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas. No. Estamos ahí, con esos claros. Muchachos, entonces uno como por lógica, pues el profesor que nos dirá poner en el examen. ¿Ustedes qué creen que qué les pondría yo? ¿Qué sería lo más fácil para evaluar todo de una vez? Profe, un punto de estos de Bernoulli. Uno de Bernoulli, sí. ¿Y un homogéneo no? Y un Porque entonces homogéneo, sí. ahí le estaría evaluando separables y les estaría evaluando de una vez las de primer orden.
Las exactas sí las tengo que hacer como parte. Sí, un dibujo, sí. Les voy a poner un dibujo de, ¿cómo es que llama? De cómo son las fronteras de esto y de cómo eso trabaja. De pronunciación, cabezón. Dibujo de segundo orden. Ok, me están tomando las clases de parche, pilas para ahí. Que el único que puede hacer bullying acá soy yo. Carlos, estudiar. Pues es que en eso andábamos estudiando, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, estudiar. Hay que gastarle tiempecito a eso, Carlos, ¿sí o no? Yo sé que hay más materias, pero hay que estudiar. Listo. Muchachos, y el último método, pues, la sustitución de las lineales, que es la que nos falta, o lo que les propuse allá arriba, que eran de la forma de y de x, más, perdón, es igual a, miren que esto, eso es una constante, eso no es, no es una función en términos de x, esa a y esa b y esa c no son funciones en términos de x, sino que son constantes. Entonces, ahí lo que tengo es una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal, pues simplemente voy a hacer una sustitución para llevarlo a algo que me quede más simple. ¿Qué sustitución voy a hacer? Voy a tomar a u igual a esa funcioncita que tengo allá, así, listo. Y entonces al hacer eso, pues yo lo que quiero es saber quién es de y. ¿Quién es de y? De x. Porque si yo sé quién es de y de x, es el cuñado mío que me cuadró algo acá pero este man lo que se pone a mirar, ¿estás viendo la clase o estás mirando eso? Es que me tienen fiscalizado. Ahí me tienen aquí, me tienen ahí, me están mirando ahí a ver qué es lo que estoy haciendo. Sí, Carlos, pero es que, o sea, ahí en ese sentido, recuerda que lo que estamos haciendo en estas 2 semanas es un repaso, ¿sí o no? Y entonces, si esto es un repaso, yo simplemente le estoy mostrando qué fue lo que vimos y más o menos qué es lo que va a caer en el examen. Pero se supone que esto ya estaba aprendido, Carlos. Entonces, que no has entendido es otra parte, pues lo que te estoy diciendo es que hay que meterle, Carlos. Tienes toda este fin de semana y tienes la otra semana para estudiar. Eso fácil. O sea, la forma de uno entender algo es sentarse e intentar hacer cosas, ¿cierto? La mejor forma de uno aprender es intentar hacer, ensuciarse las manos. ¿Sí o no? Esa es la mejor forma. Si tú lo único que estás esperando es que alguien te explique cómo se va a hacer algo, pues entonces te lo puedo explicar 1000 veces. Yo te puedo explicar 1000 veces la misma cosa, pero si tú no intentas hacerlo, seguro que no lo vas a entender. Lo mismo pasa en todo lo de la vida. Mira que cuando tú entras a un trabajo, el primer día que llegas al trabajo estás perdido, pero como en el trabajo te ponen a hacer una labor y la tienes que hacer, pues esa labor cada vez que la vas practicando, a lo último te vuelves tan diestro en eso que ya a lo último no le tienes que preguntar a nadie qué es lo que hay que hacer. Entonces, Carlos, en esto hay que volvernos diestros, ¿sí o no? Hay que practicar. Y seguro que si vas y miras los videos o las clases o lo que yo te haya regalado para mirar todo esto, te vas a dar cuenta que si no seguir como una metodología, no, es como seguir unos pasitos allí y te vas a dar cuenta que todos los ejercicios salen prácticamente de la misma manera. Lo que les estoy mostrando hoy es cómo hacer sustituciones para que al final ustedes puedan simplificar un poquitico lo que les estoy entregando y hacerlo nada más o por separables o por lineales. Eso es lo que les estoy mostrando. Yo hoy no les estoy enseñando nada nuevo, hacer una sustitución. ¿Qué tipos de ecuaciones nos vamos a encontrar? Pues les estoy mostrando los 3 tipos que pueden aparecer. Listo, entonces ahí, Carlos, es otra vez estudiar. Bueno, entonces, miren que lo que tengo es una función de este estilo
Y yo lo que voy a hacer es derivar eso con respecto a x. Entonces yo derivo eso con respecto a x. Esto va a ser la derivada de u con respecto a x. Va a ser igual a, porque la x está ahí, entonces nos va a quedar a por b por dy de x. Miren que ahí nos queda el dy de x, que es lo que tenemos a este lado de acá, y entonces lo vamos a despejar. Y la c, pues es constante, entonces se va a hacer. ¿Listo? Eso es lo que nos queda allí. Pues tengo que despejar el de y. Tengo que despejar el de y. Y cuando despejo ese de y, pues ¿qué me va a quedar? Pues me queda de y de x es igual a du de x menos a, y todo eso pues sobre b. O sea que esto va a quedar por 1 sobre b acá y esto sobre b. ¿Listo? Entonces cuando reemplazo me queda 1 sobre b por du de x menos a sobre b, que va a ser igual a ¿quién? Pues a u. ¿Sí? Nos queda así. Y entonces el du de x va a ser igual a u, multipliquemos todo esto por b de una vez, a u por b menos más a sobre b, así, despejándolo. Y pues noten que eso entonces al final nos va a quedar como du de x es igual a b por u más a. Y entonces pasemos esa b por u al lado izquierdo y lo que obtenemos es que esto va a ser una ecuación que es lineal. Bueno, ahí estaba separable también. Ahí estaba fácil porque era separable. Pues eso también es separable. Pero miren que allí pues yo la puedo llevar a una lineal también y se puede hacer por lineales. Esa es separable porque al fin y al cabo pues el de x no está por ningún lado y como está el de x por ningún lado pues nos queda separable. Entonces, y eso ya es fácil de resolver. Hagamos una, muchachos. Digamos que me entregan que de y de x es igual a 3 veces x. Bueno, voy a hacer algo aquí medio extraño para que no crean ustedes que siempre va a ser así como tan simple. Yo no sé si me estoy metiendo en un problema, pero no vale acá x más y más 1. Listo. Y entonces eso es lo que me queda. Miren, me entregaron esto, me entregaron esa ecuación con esa exponencial ahí, pero miren que esto acá tiene algo lineal allá arriba. Y entonces como tiene eso lineal, pues yo voy a tomar a u es igual a x más y más 1. Listo. Entonces el de u pues va a ser igual a 1 más de y de x. Listo, y esa c se va. Entonces lo que me va a quedar es que de y de, perdón, eso sobre de x acá. Entonces de y de x va a ser igual a du por dx menos 1. Listo, ya, eso, hago la sustitución. Entonces, ¿qué me queda? Miren que cuando hago la sustitución me queda du de x menos 1 es igual a e a la u. O sea que du de x va a ser igual a... Me metí en problemas, creo. Es cierto que sí me metí en problemas. De a la u menos más 1, perdón. Y esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a du sobre a la u más 1. Si me metí en problemas, yo creo que me metí en problemas por dx. Tarea. Tarea. La idea es que no nos metamos en problemas, listo. Eso está fácil de hacer. No, eso no está fácil. No es fácil de hacer. O si es fácil, es que no sé. No, para mí no es fácil, no sé. Profe, ¿podría subir un momentico? Yo veo algo de la definición que estaba explicando. Un poco más, ahí, para ver esa derivada implícita.
esa no es implícita, Carlos. Sí, la de U al principio. Ah, pues de u de x, pues. Una función en términos de x. Bueno. Sí, ahí es, o sea, ya lo que les he dicho de las integrales, pues miren que uno acá se inventa cualquier cosa como por jugar, pero cuando uno se inventa cualquier cosa, pues el gran problema al que podemos llegar, muchachos, es que nos quedan integrales muy difíciles de hacer. Eso es el gran problema, pues, al que podemos llegar, pero la idea en el examen es que no nos quede ninguna integral así, uy, no, no la puedo hacer, no, las integrales que les voy a poner se pueden hacer. Entonces, para que no tengamos ningún enredo con eso. ¿Listo? Estamos, muchachos. Profe, sí, hasta donde se puede. Ok. Entonces, vamos a hacer algo. Yo pongo el examen este fin de semana. Listo. Habíamos dicho que para dejarlo hasta el lunes de la semana de arriba, creo que era lunes 16, si no estoy mal. Pero nos falta ahí mirar la parte de las aplicaciones, ¿cierto? Entonces, el martes vemos aplicaciones y bueno, y pueden hacer preguntas. Ya ustedes van a tener el examen allí y entonces simplemente pues me hacen preguntas de lo que tengan por ahí dudas. Pero el examen en cierto sentido es muy fácil, muchachos, porque el examen es de todos estos métodos que les expliqué. Entonces no sé si hay dudas o quejas ahí. No, profe, está bien. Listo. Ok. Profe, pero en el examen caen aplicaciones. Sí, sí, porque es que ese examen es hasta aplicación. Pero, o sea, el martes vemos y van a ver que no es nada pues del otro mundo, pues. Es que en verdad las aplicaciones que son, las aplicaciones que nos van a, porque las aplicaciones son ya pues son de cosas que ya se han hecho en ecuaciones diferenciales como tal. En cierto sentido, cuando ustedes han hecho la física 1, no me acuerdo cómo se llama, la física mecánica. En la física mecánica ustedes resolvieron ecuaciones diferenciales. Cuando ustedes de la velocidad pasan a hallar la posición, ustedes lo que están haciendo es resolviendo una ecuación diferencial. Y cuando ustedes de la aceleración pasan a encontrar la velocidad, pues entonces lo que están resolviendo es eso. Entonces, porque en cierto sentido, yo muchachos, para la física soy medio olvidado, pero yo sé que la posición, eso no se escribe así, pero bueno, que la posición es igual a ¿quién? A la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por aceleración, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Me recuerdan. ¿Es así? Ok, hoy estoy bien. Pero también la velocidad va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿o no? Esta Sofi está dura para. Entonces, si yo les doy la aceleración, si yo les doy la aceleración, ¿usted sería capaz de encontrar la velocidad? ¿O ustedes creen que esto de dónde sale? Sí, Eso no deriva sobre, respecto al eh, tiempo. eso no es obra y gracia al Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, esto sale de que si usted hace la integral de esto, ¿cierto? Pues entonces esto va a ser igual a A por T más una constante. ¿Quién es la constante? La velocidad inicial. Y ahí usted lo que hizo cuando hizo eso fue la velocidad, porque usted cuando deriva la velocidad, pues ¿qué le va a dar la aceleración? Entonces miren cómo es la cosa.
nosotros ya habíamos resuelto ecuaciones diferenciales, pero no sabíamos que las estábamos resolviendo. Entonces, por ese lado, pues esas son aplicaciones simples de las ecuaciones diferenciales. Y esas en verdad son muy simples. Pero entonces también hay de crecimientos de poblaciones, hay de calentamiento y enfriamiento, hay de llenado de tanques, hay de pues un montón. Pero yo no les voy a dar todas esas aplicaciones de una vez, sino que vamos a ver un par de ellas y de ahí saco pues como el problema o el par de problemas que les voy a poner y ya. Y listo. Y entonces, pero de eso hablamos el martes para que podamos ir a almorzar. Listo. Estamos ahí, muchachos. Sí. Vamos a descansar. A esta hora uno ya... Muchachos, el vecino me desconectó el internet, qué pena.